Buenas noches, queridos estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno. Continuando con el curso de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales exactas. Hemos visto nosotros que las ecuaciones diferenciales es una herramienta muy potente para resolver los problemas de la ingeniería y también los problemas de las ciencias puras, de la investigación, que es lo que queremos nosotros desarrollar en la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno, la investigación. Todo profesor investigador tiene que dominar la ciencia de la matemática. Nos acercamos por favor por acá. Ecuaciones diferenciales exactas, factor integrante. La ecuación diferencial de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es una ecuación diferencial, ¿correcto? Es exacta si el primer miembro es la diferencial total de la función u de xy, donde m de x más n de y va a ser igual a la parcial de u, a la derivada parcial de u respecto de x, multiplicado por la diferencial de x, más la derivada parcial de u respecto de y, diferencial de y. La condición necesaria y suficiente para que la ecuación 1, la ecuación diferencial, sea una ecuación diferencial exacta es que se cumpla la condición. La derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Correcto? La integral general de la ecuación 1, tiene la forma u de xy igual a c, ¿correcto? La solución a esta ecuación diferencial. Entonces, la integral de x sub 0 a x de m de xy diferencial de x más la integral de y sub 0 a y n de xy diferencial de y es igual a la constante de integración, ¿correcto? Donde du va a ser igual a u m diferencial de x más u n diferencial de y. Se presentan dos casos. El caso 1 es si u está en función de la variable x, entonces la derivada parcial de u respecto de y es igual a 0. Donde u multiplicado por la parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x va a ser igual a n, la parcial de u respecto de x. ¿Correcto? Entonces la parcial de u respecto de x va a ser igual a 1 sobre n sobre y menos n sobre x, donde de u respecto de x va a ser igual a 1 sobre n, paréntesis, la derivada parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x multiplicado por la diferencial de x, va a ser la función f de x diferencial de x. Integrando la función, entonces vamos a tener que esto va a ser una función, esto se convierte en una función logaritmo, ¿no es verdad? La integral, de du respecto de u es el logaritmo de u. ¿Qué me queda? Va a ser la integral de f de x diferencial de x. Resolviendo para u, entonces va a ser u va a ser igual a e a la integral de f de x diferencial de x. Primer caso. Segundo caso, si u es una función de y, entonces la parcial de u respecto de x va a ser igual a 0. Luego, la parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x va a ser igual a menos para la parcial de u respecto de x. ¿Correcto? Entonces de u respecto de y va a ser igual a menos u sobre m, la parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x. Arreglando me queda que de u sobre u va a ser igual a menos 1 sobre n, la parcial de x, la parcial de m respecto de x menos la parcial de n respecto de y, diferencial de y, va a ser igual a una función g de y diferencial y. Integrando, me sale, de u respecto de u va a ser el logaritmo natural de u, y la integral de g de y diferencial de y va a ser igual a, acá el arreglo va a ser de esta manera. Resolviendo para u, entonces va a ser igual a e elevado a la integral de g de y diferencial de y. Son las dos condiciones que se presentan en las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Correcto? Entonces vamos a desarrollar ejercicios de aplicaciones que tienen que ver con soluciones de ecuaciones diferenciales exactas para la próxima clase. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, queridos universitarios.